Una operación unitaria es cada una de las acciones necesarias de transporte, adecuación y o transformación de las materias implicadas en un proceso químico. Clasificación de las operaciones unitarias. Las operaciones unitarias tienen como propósito modificar las condiciones de una determinada cantidad de materia en forma más útil a nuestros fines. Estas se clasifican según su propiedad, esto es materia, energía o cantidad de movimiento, y se clasifican en extracción líquido-líquido, transferencia de calor, transmisión de movimiento, transmisión simultánea de materia y de calor. La destilación es una operación unitaria de las de transferencia de materia. Es una de las más utilizadas en ingeniería química, que consiste en separar dos o más componentes de una mezcla líquida aprovechando la diferencia en sus puntos de ebullición. La mezcla líquida a su punto de ebullición desprende vapores más ricos en componentes volátiles que el líquido. Los vapores se condensan aparte constituyendo el destilado. Entre los tipos de destilación se encuentran de destilación simple, destilación fraccionada, al vacío, azeotrópica y por arrastre de vapor, entre otras. Destilación simple es un tipo de destilación donde los vapores generados durante el proceso son canalizados y posteriormente llevados al condensador. Este tipo de destilado se utiliza para separar aquellos líquidos cuyos puntos de ebullición difieren de más de 80 grados centígrados. Por ejemplo, el brandy es un destilado del vino. Destilación fraccionada es un tipo de destilación muy similar a la destilación simple. Esta se emplea para separar líquidos con puntos de ebullición muy cercanos. La gran diferencia entre estos dos tipos de destilación es que este proceso se realiza haciendo uso de una columna de fraccionamiento, como en el caso de la destilación del petróleo. Destilación al vacío consiste en generar un vacío parcial durante el proceso de destilación. Esto se hace para destilar sustancias por debajo de su punto de ebullición, ya que al crearse un vacío es posible la reducción a la mitad del punto de ebullición de una sustancia. La destilación azeotrópica. La destilación azeotrópica es una de las técnicas usadas para romper un azeótropo en la destilación. Una de las destilaciones más comunes con un azeótropo es la de la mezcla etanol-agua, usando técnicas normales de destilación. El etanol solo puede ser purificado aproximadamente el 95% por arrastre de vapor. Es una técnica usada para separar sustancias orgánicas insolubles en agua y ligeramente volátiles, y de otras no volátiles que se encuentran en la mezcla, como resinas o sales inorgánicas u otros compuestos orgánicos no arrastrables. Destilación del petróleo. La destilación es el proceso más importante para el petróleo. Los aparatos se disponen en instalaciones al aire libre, puesto que los productos tratados, gases y líquidos son altamente inflamables. Con poco personal especializado se controla y dirige una refinería desde las salas centrales de instrumentos. La destilación del petróleo se lleva a cabo de forma continua en columnas de fraccionamiento. En una refinería se llevan a cabo 4 principales procesos: el destilado, la hidrolimpieza, el craqueado y el mezclado. En una torre de fraccionamiento obtenemos diferentes derivados del petróleo, como lo es gas LP, gas butano, propano, queroseno, combustible para vehículos, combustible para calefacciones, lubricantes y asfalto. Para llevar a cabo la destilación en la torre de fraccionamiento, el petróleo crudo tiene que entrar a un pretratamiento, que consiste en un desalado y en un precalentado en un horno aproximadamente a 350 grados centígrados. Posteriormente, el crudo se introduce a través de una línea de entrada. Los productos que tienen mayor temperatura de destilación caen hacia el fondo de la torre. Los componentes más ligeros, que suponen entre un 60 y 70%, se evaporan y ascienden por el interior de la torre de destilación. Los vapores que se han elevado hacia la parte superior de la torre se filtran a través de los platos de destilación y los líquidos se recogen en las cubetas de extracción. Los platos de destilación sirven para separar vapores de líquidos. Las perforaciones en los platos permiten que los vapores se eleven a través de ellos, y estos retienen cierta cantidad de líquido. Cuando los platos se llenan, el líquido comienza a derramarse hacia la parte baja de la torre. Cuando el vapor ascendente y el líquido que fluye hacia abajo se ponen en contacto en cada plato,
El vapor transfiere parte de su calor al líquido y suceden dos cosas. Los componentes más pesados de la fase vapor se enfrían y condensan como líquidos, y los componentes más ligeros del líquido hierven. Entonces los vapores generados ascienden hacia el plato superior. A medida que este proceso continúa, los vapores que ascienden en la torre contienen una concentración mayor de los componentes más ligeros. En la línea de extracción se encuentra un stepper, que es un depósito donde se aplica a cada producto vapor de agua a 147 grados. El objetivo es conseguir un fluido limpio, sin residuos. Para finalizar, los derivados del petróleo obtenidos en la torre de fraccionamiento son recogidos por medio de tuberías para su posterior proceso o almacenaje. Dependiendo del tipo de producto es el tipo de almacén. Por ejemplo, los gases se almacenan en contenedores esféricos debido a su naturaleza expansiva. Conclusiones. La destilación es una operación unitaria de tipo transferencia de masa. Tiene una gran importancia para la refinación del petróleo, ya que de esta operación obtenemos derivados del petróleo que utilizamos todos los días. Todos los tipos de destilación se pueden utilizar tanto a nivel industrial como en un laboratorio.